Hola Martín, Fabiana, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Luis, muchísimas gracias por este contacto. A ver, lo decía, sabemos que, por ejemplo, en la gestión de Mauricio Macri, la pérdida del sector formal, ¿no? El trabajador registrado había sido aproximadamente del 20% del poder adquisitivo. Hubo una parte más durante la gestión de Alberto Fernández. ¿Cómo fueron los primeros meses del presidente Javier Milei? Sí, justo ayer se conocieron los primeros datos de salarios del mes de enero, así que podemos hablar de este periodo, diciembre-enero, sobre el cual hay información oficial, y estamos hablando de una caída salarial levemente inferior al 21%, el 20,7% de pérdida del poder adquisitivo del salario, como decías bien, de los trabajadores y trabajadoras registrados. Claro. Todavía no hay información sobre el sector informal, sobre los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que en general en situaciones de crisis como la que estamos atravesando, suelen llevar la peor parte, es decir, claro, la suelen pasar peor que los trabajadores y trabajadoras formales. Claro. Pero en el sector formal, que es para el cual tenemos información oficial disponible, la caída en 2 meses fue del 20,7%. Esto es una caída, a ver, para ponerlo en términos históricos, al menos en los datos oficiales que tenemos, que van desde mediados de los años 90 en adelante, no hay un periodo tan corto de tiempo en el cual haya habido una caída tan fuerte, tan pronunciada de los ingresos en términos reales, y esto tiene que ver, a ver, con algo que todos percibimos, todos conocemos a diario, que es el aumento de los precios de una manera muy elevada, fundamentalmente en el mes de diciembre, pero también en el mes de enero, y ingresos que estuvieron lejos de acompañar ese crecimiento, claro, más allá de que algunos sectores, sobre todo a partir del mes de enero, empezaron a tener aumentos por paritarias, importantes en algunos casos, pero que no llegaron a empatar los niveles de precios. Claro. Estaba viendo lo que difundieron, que son datos del RIPTE del INDEC, esto es trabajadores registrados, para explicarle a la gente, ¿no? Que el INDEC en el RIPTE mide trabajadores del mercado formal. Desde octubre del 2015 viene una caída que por momentos levanta, por momentos vuelve a caer, pero nunca había estado tan baja la curva como en este momento. No, absolutamente. Según el RIPTE, el RIPTE es un indicador que se creó a mediados de los años 90 para actualizar, o para fundamentalmente en torno al sistema de riesgo del trabajo, para actualizar las prestaciones del sistema de riesgo del trabajo, y lo que toma es las declaraciones juradas que presentan los empleadores, y por eso hablamos de trabajadores formales. Ahora, ese indicador, el punto más bajo de toda la serie, fue a la salida de la crisis de la convertibilidad en el año 2002, sí, es decir, después de la crisis del 2001, en el año 2002 durante todo el año una caída muy fuerte de los salarios, y los niveles más bajos de toda la serie histórica están a mediados, en la segunda mitad del año 2002. Ahora estamos levemente por arriba de mediados del 2002, pero prácticamente por abajo de los datos de las últimas 2 décadas, y muy por abajo de, vos citabas el caso de 2015, sí. 2015 es uno de los puntos más elevados de toda la serie, y estamos con una caída superior al 40% en comparación con el año 2015. A ver, cuando hablamos de números, es difícil llevarlo a la práctica. ¿Qué significa que el salario caiga un 40%? Sí. Bueno, básicamente, en términos muy generales, que hoy, con nuestro sueldo, si el sueldo es el mismo que teníamos hace 8 años, 9 años, podemos comprar la mitad de las cosas. Claro. Si nos mantuvieron el sueldo en los mismos términos, bueno, podemos cobrar la mitad de las cosas. Claro. Y esto hace que, es lo que todos los trabajadores, las trabajadoras, los pequeños comerciantes, todos los que dependemos de un ingreso para vivir, lo sentimos cuando vamos a la verdulería, a la carnicería, al supermercado. Eso significa una caída del 40% en una década, que se explica fundamentalmente, como vos decías, por la caída que se dio durante fundamentalmente los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri, 2018-2019, que se profundizó en los años de gobierno de Alberto Fernández, o sea, sí, no fue tan pronunciada, pero siguió manteniéndose esa caída del salario real, y que en estos 2 meses realmente ha tenido un derrape que no tenemos antecedentes históricos, al menos en la historia reciente de nuestro país. Claro. Luis, a ver, para que entendamos un poco cómo funciona esta medición del RIPTE, ¿se toman en cuenta todos los salarios de todos los sectores? Es decir, y se calcula un promedio de evolución. ¿Por qué traigo esto? Porque, por ejemplo, no es lo mismo comparar lo que cobra alguien que está quizás en la industria alimenticia, tomemos por caso los aceiteros, que han tenido una buena paritaria,
que tomar otros trabajadores registrados que quizás el aumento va por debajo muy por debajo del índice inflacionario. Exacto. Ahora, es muy buena la pregunta. El RIPTE es un promedio, en el cual entran todos los asalariados registrados, sector privado, todas las ramas del sector privado, el sector público, no todos los sectores, pero la mayoría de los trabajadores del sector público están adentro del RIPTE, y con todos esos salarios se hace un promedio. ¿Qué significa esto? Efectivamente, que hay trabajadores que estuvieron por encima de ese promedio, que tuvieron paritarias, que le ganaron a ese promedio, en algunos casos que le empataron a la inflación. Sí. Vos tocabas el caso de aceiteros, podríamos citar bancarios, pero hay otros trabajadores que estuvieron por debajo. Claro. Trabajadores de prensa, trabajadores municipales, trabajadores de casas particulares, trabajadores gastronómicos. Estoy tirando algunos sectores que estuvieron tal vez por encima del promedio y por debajo del promedio. Entonces, efectivamente el RIPTE es un promedio, no es el mejor indicador para mirar salarios. Claro. En todo caso, para ser un poco más precisos, tendríamos que esperar más o menos un mes cuando se publiquen los datos del CIPA, pero en líneas generales es una buena magnitud, y aparte es oficial, que nos permite adelantar, que nos permite tener una especie de indicador temprano de qué está pasando con los salarios, pero sí, es un promedio que incluye a todos los sectores. Claro. De vuelta, como es un promedio, esto no significa que el ingreso tuyo, el del operador de la radio, el de un oyente, el mío, haya seguido ese promedio. Puede estar por arriba, puede estar por debajo, pero es una buena síntesis de lo que pasó a los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de los últimos 2 meses. Claro. Luis, como para que nos demos una idea, ¿el RIPTE marca cuánto es el salario promedio, es decir, en términos nominales? ¿Cuánto deberían cobrar? Exactamente. El RIPTE lo que indica es, tampoco toma todos los trabajadores, toma los trabajadores estables, es decir, toma los trabajadores que tuvieron antigüedad de por lo menos un año, se descarta a los nuevos trabajadores. Por eso les decía que, entre otras cosas, sería conveniente esperar un mes para tener los datos del CIPA y vamos a tener una aproximación más fidedigna, más exacta. Sí. Pero toma todos los trabajadores que tienen más de un año de antigüedad y pone el dato nominal, el RIPTE nominal para enero, es decir, el salario promedio de los trabajadores registrados para enero fue de 555.000 pesos brutos. Esto es más o menos un ingreso de bolsillo de 450.000 pesos como salario promedio de los trabajadores registrados en nuestro país. Claro. De vuelta, hay muchos trabajadores que están por encima de ese número, muchos trabajadores que están por debajo. Claro. Luis, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy amable. Por favor, un gusto estar con ustedes. Hablamos con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.